Pues para mí ganar el premio Junceda fue muy importante porque durante mucho tiempo estás en el estudio como un poco aislado y con muchas dudas, y entonces el que alguien desde fuera reconozca, sobre todo los profesionales de los compañeros de profesión, que te reconozcan esto, pues para mí me subió la autoestima, fue como venga, va, sigue adelante, tú puedes, un poquito más. Y bueno, pues la verdad es que me dio bastante energía para seguir trabajando. El encargo con el que participé fue un encargo que vino a través de un estudio de Francia que se llama Estudio Buro, y ellos me encargaron 3 programas para un restaurante, sala de conciertos de allí. Y nada, se basaba en la peculiaridad que tenían era que tenían que tener una letra en el medio y por lo demás crear personajes o el mundo que a mí me apeteciera, y en este aspecto me dieron mucha libertad, por lo tanto, aunque fue un encargo de publicidad, fue como bastante libre. Y nada, luego las letras, la totalidad de los programas creaban la frase Sweet Dreams, dulces sueños, y ya está. Para alguien que trabaja aquí en España, no siempre es difícil encontrar clientes de fuera. En mi caso al menos no fue así, porque a través de las redes sociales, a mí Behance me sirvió muchísimo para conseguir clientes que aquí no podía conseguir. Y la verdad es que suelo tener más clientes de fuera que de dentro. Bueno, creo que lo más difícil para tener encargos de una forma regular es darte a conocer. Hasta que no empiezas a hacer trabajos, hasta que no te dan la oportunidad de hacer trabajos y poder enseñarlos, siempre estás aquí bloqueada, ¿no? Porque no tienes la posibilidad de enseñar cosas. Entonces, en este caso siempre es como hacer tus propios trabajos, difundirlos mucho por las redes y esperar que haya un impacto por la otra banda. Sí que creo que es difícil vivir de la ilustración, pero tampoco creo que sea imposible. Creo que es difícil vivir de muchas cosas también, no solo de la ilustración. Entonces, al final creo que es tener mucha motivación por lo que estás haciendo y poner ahí todos los sentidos, como con contundencia. Pues vale, quiero esto, voy hacia ahí. Pues mi trofeo lo tengo en el estudio, ahí en un armario a la vista de todos, y bueno, es un trofeo casi como de estudio, ¿sabes? De todos. Y bueno, está muy bien situado.